Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. Entre la luz y la perfección, la revelación de los Urim Betumim. Imagina adentrarte en un santuario antiguo, donde cada objeto, cada número y cada símbolo está impregnado de un significado que trasciende lo visible. En el corazón del pectoral del sumo sacerdote se encontraban dos enigmáticos accesorios, los Urim Betumim. Estos nombres, aparentemente simples, guardan secretos que conectan la luz de la sabiduría divina con el orden perfecto del universo. Comencemos con Urim. Esta palabra, compuesta por las letras hebreas, se desglosa en valores numéricos que suman 257. ¿Por qué es especial este número? Resulta que 257 es un número primo de Fermat, lo que significa que no solo es indivisible, sino que también encierra una conexión profunda con la geometría. Los números primos de Fermat son famosos por aparecer en fórmulas matemáticas que permiten construir polígonos regulares perfectos. Imagina que cada ángulo, cada lado de una figura, encierra la esencia misma de la claridad y la iluminación. Así, Urim no solo evoca la imagen de una luz que brilla en la oscuridad, sino que nos recuerda que esa luz se origina en principios fundamentales de la creación, en leyes matemáticas que ordenan el cosmos. Ahora, volvamos la mirada a Tumim. Al descomponer esta palabra en sus letras, encontramos un total de 496. Este número es reconocido como un número perfecto, porque es igual a la suma de todos sus divisores propios. En el mundo antiguo, los números perfectos se asociaban con la integridad y la totalidad. Imagina un espejo que refleja no solo la imagen de lo que se ve, sino la perfección inherente a todo lo creado. Así, Tumim simboliza esa perfección, ese estado ideal en el que cada parte encaja con la otra para formar un todo armonioso y completo. Visualiza por un momento el pectoral sagrado, una pieza central del vestuario del sumo sacerdote, que llevaba consigo estos dos elementos. Cada vez que se consultaban los Urim Betumim, no se trataba simplemente de un ritual de adivinación o de una consulta mecánica, era, en realidad, un diálogo con el universo. La luz de Urim abría caminos de entendimiento, revelando patrones ocultos y destellos de sabiduría, mientras que la perfección de Tumim aseguraba que lo revelado fuera un reflejo fiel y completo del orden divino. La narrativa de estos números nos invita a ver más allá de lo literal. Los antiguos sabios, al asignar a Urim y Tumim estos valores numéricos, querían mostrarnos que la divinidad se expresa tanto en la belleza de la luz como en la precisión del orden matemático. Es como si, en el tejido mismo del universo, cada partícula estuviera regida por reglas que nosotros, con nuestras herramientas modernas, apenas comenzamos a comprender. La luz que emana de Urim se conecta con esa idea de iluminación espiritual y claridad mental, mientras que Tumim, con su perfección numérica, representa la culminación del orden universal. En el contexto cabalístico, esta dualidad tiene una resonancia aún más profunda. La Cábala enseña que el universo se estructura a partir de emanaciones divinas, las Sefirot, que se organizan en un árbol de la vida. Aquí, la luz y la perfección son dos caras de la misma moneda, dos aspectos inseparables de la manifestación divina. Así, cuando el sumo sacerdote consultaba los Urim Betumim, estaba, en esencia, sintonizando con ese flujo divino, accediendo a una fuente de sabiduría que iba más allá de lo terrenal. Esta intersección entre la fe y la ciencia es fascinante. Los estudios modernos en matemáticas y geometría sagrada han encontrado que números como 257 y 496 no son solo curiosidades aritméticas. Son ejemplos de cómo los principios matemáticos pueden reflejar patrones naturales y universales. La geometría, la simetría y los números perfectos se repiten en la naturaleza,
en la disposición de las hojas de una planta, en la estructura de un cristal o en la formación de las galaxias. De este modo, los antiguos vieron en estos números un eco del orden del universo, un diseño que los conecta con la creación misma. En este sentido, los Urim Betumim nos recuerdan que la búsqueda de lo divino y lo perfecto no es un mero acto ritual, sino una invitación a descubrir la estructura subyacente de la realidad. Es una llamada a reconocer que cada elemento del cosmos, desde la luz que ilumina nuestro camino hasta la perfección de los números, forma parte de un plan divino que, aunque complejo, es accesible a través del estudio y la meditación. Así, al mirar el pectoral del sumo sacerdote, uno puede imaginar un puente que une lo visible y lo invisible, donde la luz de Urim y la perfección de Tumim se unen para revelar secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. Estos accesorios, aparentemente sencillos en su denominación, encarnan la unión de la ciencia y la espiritualidad, mostrando que en el corazón de la sabiduría ancestral se esconde un entendimiento profundo del universo. Esta narrativa, que combina la mística antigua con el rigor de la matemática moderna, nos invita a explorar y meditar sobre la naturaleza de la existencia. Los Urim Betumim no son solo herramientas del pasado, sino símbolos eternos que nos instan a buscar la luz, la claridad y la perfección en nuestro propio camino hacia el conocimiento y la conexión con lo divino. Con cada palabra y cada número, se despliega una historia de asombro y descubrimiento, recordándonos que, en el vasto entramado del cosmos, cada detalle cuenta y cada símbolo es una puerta hacia el misterio de la creación.